Bueno, agradecemos todos por su tiempo, por su puntualidad. Vamos a iniciar entonces con el protocolo de bioseguridad para consultorios de salud. Mi nombre es Dayana Arango, hago parte de la compañía Claxon en el área de mercado y comunicaciones y hoy les queremos hablar de algunos temas muy interesantes para ustedes. Bueno, primero les queremos hablar de Claxon, para quienes no conocen a nuestra compañía. En Claxon buscamos acompañarte en tus procesos de limpieza y desinfección en varios sectores. Llevamos 10 años trabajando en sistemas ecológicos especializados de limpieza y desinfección e inocuidad para varias industrias como la gastronómica, la de alimentos, restaurantes, franquicias y también para salud, entre otros sectores. Buscamos a través de nuestros sistemas ofrecer insumos y también ofrecer soluciones que cuiden el medio ambiente, que sean sustentables y sostenibles y pues también que sean de calidad. Por eso tenemos 3 plantas de producción avaladas por INVIMA, la planta de higiene, la cosmética y la de dispositivos médicos. Y contamos también con certificación en calidad en SGS y algunos de esos productos tienen certificaciones internacionales como la NSF. En Claxon buscamos acompañarte hasta el más mínimo detalle, por eso además de insumos, ofrecemos otros temas como por ejemplo el actual, ofrecemos capacitación para que puedan aplicar no solamente los protocolos de bioseguridad, que son los que en esta época nos llaman mucho la atención, sino también para continuar con un sistema de limpieza y desinfección y podamos crear entornos seguros a través de estos programas permanentemente y evitar pues infecciones, enfermedades. Ofrecemos entornos de aprendizaje, acompañamiento permanente, plataformas digitales y por supuesto los insumos que ayudan a crear un ecosistema de limpieza y desinfección. Bueno, en el día de hoy tendremos 2 invitadas que nos van a ayudar en nuestros temas y van a resolver todas nuestras dudas. Una de ellas es Erika Jaramillo Velillas, bióloga, especialista en programas y protocolos en control de infecciones intrahospitalarias, y Viviana Fajardo Lozada, especialista en gerencia del medio ambiente, con experiencia en prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. Bueno, ¿qué haremos el día de hoy? Tendremos entonces 4 partes. La primera será nuestra conferencia, en la que hablaremos de los métodos de limpieza y el protocolo de bioseguridad. Tendremos también un bloque de preguntas. Haremos un sorteo de kits de limpieza y desinfección para que puedan conocer pues, más a fondo lo que Claxon puede ofrecer. Y finalmente ofreceremos unas muestras de producto para los asistentes al webinar. Entonces los invitamos a que estén presentes durante todo el webinar, pueden hacer sus preguntas y sus respuestas, las pueden hacer en el chat, las puedes ir dejando en el chat y al final tendremos un bloque de media hora para responder todas sus preguntas y respuestas. Entonces, no siendo más, agradezco a todos su presencia, su asistencia. Pueden seguir enviando el enlace para invitar a sus compañeros y a sus amigos. El webinar está todavía con disponibilidad. Y ya vamos con Viviana. Viviana, ¿sí me escuchas? ¿Estás ahí? Bueno, listo, perfecto. Está silenciada. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes para todos, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, vamos a hablar de protocolos de bioseguridad para consultorios de salud, que es un tema muy importante porque ya estamos entrando como en toda la nueva normalidad que ahora vamos a vivir, que estamos viviendo. Y por eso quiero empezar con algo muy importantísimo, que es un tema fundamental y es la infección asociada a la atención en salud. ¿Qué son las infecciones asociadas a la atención en salud? Son las infecciones nosocomiales, también llamadas, o intrahospitalarias, que adquiere el paciente durante su estancia en un centro de salud y que no estaba incubando, sino que la adquirió dentro del centro de salud. Y es importantísimo controlarla, sobre todo en esta época donde estamos en el ambiente, donde ya en comunidad circula un virus. Se acabó la cuarentena, por lo menos en nuestro país, pero eso no quiere decir que se acabó la pandemia, no quiere decir que se acabó la circulación del virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19, sino que está ahí latente y puede estar dentro de nuestras instituciones de salud, dentro de los centros de salud, dentro de los centros médicos, dentro de los consultorios odontológicos, oftalmológicos y en toda parte, porque está circulando en comunidad a esos. Y llegar a esta nueva normalidad, pues, requiere que todos tomemos unas medidas para garantizar que los pacientes e incluso las personas que trabajan con nosotros en los consultorios de salud
no se contaminen o no adquieran algo con lo que no llegaron a nuestros centros de salud. Entonces, ¿qué es importante con saber de las infecciones asociadas a la atención en salud? Que pueden ingresar al paciente, incluso al personal de salud, por diferentes vías, por la piel, por la vía respiratoria, por la vía intestinal, por las vías urinarias. Aquí, pues en este momento a nivel mundial estamos todos atentos de lo que entra por vía respiratoria, porque el SARS-CoV-2 está ingresando por transmisión por gota, entonces tenemos que tener cuidado en dónde estamos, cómo está el ambiente en el que nos estamos moviendo, qué elementos de protección personal tenemos, qué es lo que nos va a permitir a nosotros cuidar nuestra salud y cuidar la salud del entorno. Algo que es fundamental, que son las superficies de contacto. Entonces tenemos objetos inanimados que se pueden contaminar. ¿Por qué? Porque viene una persona que puede que sea sintomática o tenga síntomas, pero deja este virus dentro de las superficies inanimadas y nosotros podemos llegar a tener contacto con él. Las SIDAs causan numerosas muertes a nivel mundial. ¿Por qué es importante evitarlas? Porque aparte de que afectan la salud de las personas, que tenemos que cuidar de nuestros usuarios, que también puede afectar los niveles de enfermedad dentro de una institución de salud, cualquiera que sea, porque se pueden enfermar también los empleados, cuesta dinero, cuesta muchísimo dinero. El índice de infecciones asociadas en atención en salud en Estados Unidos es 1 de cada 25 pacientes. En Europa es 1 de cada 18 pacientes y en países en vía de desarrollo 1 de cada 5 pacientes. O sea que ¿dónde entramos nosotros? En este último grupo. Colombia entra en este último grupo y estas son cifras que se manejaban de infecciones asociadas a la atención en salud antes de la pandemia. Entonces, ahora tenemos que tener mucho cuidado porque hay un virus latente, como ya lo decía. Bueno, entre las infecciones asociadas a la atención en salud, solamente el 15% está dado a microorganismos. Entonces, esos son los estudios que tenemos a nivel mundial en infecciones asociadas a la atención en salud, pero tenemos que tener en cuenta que el SARS-CoV-2 es complicado de manejar porque recibimos personas en nuestros consultorios que pueden presentar síntomas y en su mayoría no presentan síntomas, pero pueden estar contaminados con el SARS-CoV-2. ¿Qué es importantísimo aquí? Como ya lo dije, algo que la Organización Mundial de la Salud está pendiente y es las superficies de alto toque. Las superficies de alto toque son de especial cuidado porque es las manijas, los baños, las mesas, es donde inconscientemente podemos contaminarnos. Sigue, por favor. Por eso es muy importante tener unas acciones previas y a eso vamos con los protocolos de bioseguridad en cada uno de nuestros consultorios. Es antes de que el paciente ingrese, desinfectar y proteger equipos y todas las superficies que se puedan desinfectar. Yo siempre recomiendo hacer como una matriz de riesgo de contagio para identificar el tipo de superficies que hay, si se pueden desinfectar, si son de fácil desinfección, y lo que no sea de fácil desinfección, si se puede evitar tener ahí. Usar siempre los elementos de protección personal, guardar material instrumental que no se va a utilizar, simplemente tener lo estrictamente necesario. No ubicar alimentos que no se usan sobre superficies. A veces vamos a los consultorios médicos y tenemos que la matera, que los muñecos, todo esto son superficies que en un momento dado se tendrían que desinfectar. Entonces es mejor evitar en este momento pues, que estamos viviendo, con estas condiciones que estamos viviendo, es mejor evitar tener todos los adornos, las materas, todo lo que implique desinfección y más aún lo que no se puede desinfectar. Desinfectar entre paciente y paciente. Y todo aparato que vaya a estar en contacto directo con la boca del paciente se recomienda proteger con una funda desechable si se puede utilizar, si no, asegurar una desinfección adecuada. Tenemos una ventaja frente al SARS-CoV-2 y es que es un virus que se puede inactivar fácilmente. Entonces, con cualquier desinfectante que inhiba virus lipofílicos se puede utilizar. Sigue, por favor. Bueno, los elementos de protección personal siempre se recomienda pues tener una secuencia adecuada y es primero utilizar
se recomienda utilizar 2 guantes para cumplir con esta secuencia. Entonces, primero, utilizar el primer par de guantes. Segundo, ponerse la protección visual. Tercero, van las batas o delantales. Cuarto, el gorro. 5, protección respiratoria. Y de último, el último par de guantes. ¿Para qué 2 pares de guantes? Para que al retirar no contaminemos nuestras manos también con los elementos de protección personal. Entonces, retiramos la bata, retiramos el gorro, la protección respiratoria, la protección visual y el par de guantes. Esto varía dependiendo el tipo de consultorio que estemos trabajando. Tenemos que identificar a qué patologías estamos tratando, qué pacientes van a llegar y tratar de manera diferente. Por lo menos si tenemos adultos, sabemos que todos los adultos que lleguen, nuestros usuarios, nuestros clientes, utilizan mascarilla, pero si tenemos niños menores de 2 años, no podemos obligarla a tener mascarilla. Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta, entonces tenemos que estar bien protegidos para recibir a esos usuarios que no sabemos si están contaminados o no. Sigue, por favor. Los desechos de elementos de protección personal y material contaminado, pues siempre se recomienda, porque es inactividad, un recipiente que se puede accionar con pedal. Recomendamos desinfectar el bote de la basura. ¿Para qué? Para evitar aerosoles contaminantes y desinfectar los elementos de protección personal reutilizables antes de almacenar. En esto me quiero detener un poquito porque me he encontrado en algunos sitios que tienen elementos de protección personal que se reutilizan y los lavan en sus casas con agua caliente. Aquí tienen que identificar si la tela antifluidos que está utilizando los elementos de protección personal resisten el agua caliente, porque si no la pueden dañar. Entonces es muy importante que el proveedor les diga cómo es la correcta desinfección de estos elementos de protección personal. Si vamos a utilizar mascarillas N95 y se van a reutilizar porque ya un proveedor de algunas mascarillas N95 tienen autorización de reuso, entonces que se haga de forma adecuada. No inventemos cómo vamos a reutilizar estos elementos de protección personal, sino que hagamos la forma adecuada que nos diga el proveedor. ¿Por qué lo digo? Porque hay unas telas antifluidos que no permiten calor y cuando vamos a desinfectarlas se dañan. Entonces, eso ya no nos serviría como un elemento de protección personal porque puede pasar a ser una tela más. Sigue, por favor. Desinfección del ambiente no está completamente garantizado y no hay estudios que demuestren que la nebulización es efectiva, pero teniendo en cuenta que ya se ha utilizado la desinfección por nebulización para otros coronavirus, entonces, y sabemos que el SARS-CoV-2 también se inactiva fácilmente a agentes oxidantes, entonces se puede utilizar dilución de peróxido de hidrógeno del 0.5 al 1% y dilución de dicloroisocianurato de sodio al 1% también. Importantísimo. Estos desinfectantes o las nebulizaciones se hacen únicamente en superficies inanimadas, no se hacen a personas. A las personas no les aplicamos desinfectantes. Todos los desinfectantes se aplican en superficies inanimadas. Se recomienda espaciar el uso del consultorio 3 horas entre paciente y paciente. Esta es una recomendación que da a la CDC también a nivel mundial, pero en esto tenemos que tener en cuenta la patología del paciente, el nivel de riesgo del consultorio. Porque si tenemos pacientes que yo no estoy haciendo nada con este paciente, no se presentan aerosoles, simplemente lo reviso, entonces ahí ya podemos desinfectar entre paciente y paciente. Pero si ya vemos que se hacen otros procedimientos que impliquen aerosoles, tenemos que espaciar 3 horas el consultorio. ¿Por qué? Porque la caída del aerosol no sabemos si está o no está contaminada. Sigue, por favor. Bueno, anteriormente es importantísimo en todos los consultorios, sin importar patología y sin importar qué procedimientos se van a realizar en ese consultorio, que se garantice el distanciamiento físico. No importa que tengamos mascarilla, no importa que estemos con todos los elementos de protección personal, siempre mínimo 1.5 metros de distanciamiento. Esto es clave. Entonces es importante marcar estas zonas. Yo creo que ya muchos hemos salido y podemos ver qué silla no se puede sentar, en qué silla se pueden sentar, respetar esto. A la hora de desinfectar las áreas como las salas de espera,
tenemos que tener en cuenta que la silla que aparece como no sentarse también se tiene que desinfectar, no puede quedar sucia, no puede quedar contaminada. Entonces, desinfectar todas las superficies, siempre que una desinfección terminal, que es al final del día, en todas las superficies se debe garantizar. Sigue, por favor. Gracias. Y ahora sí, entrando en materia de limpieza y desinfección de superficies, en todos los consultorios hay un momento cero. Y en todas partes donde vamos a hacer el proceso, inclusive hasta dentro de nuestro hogar, y es los sitios donde guardamos o almacenamos todos los insumos de aseo. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza nuestro proceso adecuado de limpieza y desinfección. Entonces, en muchos consultorios me encuentro que el sitio donde guardan los productos de aseo es un sitio desordenado, es un sitio contaminado que fomenta la contaminación cruzada. ¿Y qué es la contaminación cruzada? Que si yo tengo un trapeador para un baño y separé y soy juicioso separando el trapeador para un baño, lo separo el trapeador para un consultorio, pues que no se me vaya a juntar en el cuarto de aseo, porque eso es contaminación cruzada. Entonces, ¿para qué tengo una cosa para cada área si la voy a juntar en el cuarto de aseo? Entonces, importante cómo tienen los cuartos de aseo, los invito a que los revisen, cómo están los insumos, si están etiquetados. Es muy importante para favorecer también al medio ambiente utilizar productos concentrados que nos faciliten la no compra de recipientes plásticos a cada momento, pero tenemos que tener en cuenta que estos productos deben estar etiquetados, indicando cuándo se hizo la dilución. Preguntarle al proveedor cuánto tiempo dura esa dilución, porque a veces tenemos consultorios tan pequeños que no se va en 8 días, que no se va en 3 días y el desinfectante pierde su efectividad. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que tenemos que tener todo etiquetado, ordenado, que no se fomente la contaminación cruzada, los elementos de los insumos de desinfección separados. La desinformación, eso es importantísimo. Si de pronto la persona de aseo se va, se enferma, en este momento tenemos que tener protocolo también de reacción para qué pasa si uno de nuestros empleados se enferma. O si tiene simplemente síntomas, porque con síntomas ya no debería asistir al consultorio médico o al consultorio de atención en salud de la patología o de lo que atienden ahí. Entonces, es importante tener un protocolo que me facilite que cualquier persona puede reemplazar al personal de aseo. Entonces, para eso es fundamental que los cuartos de aseo tengan la información clara, que digan qué está marcado, todo indicando las áreas donde se debe desinfectar, que todos los insumos estén etiquetados y rotulados correctamente. Perdón. Almacenamiento, ya les dije, entonces el almacenamiento no se debe hacer todo un montón como está la foto, no sé si alcanzan a ver, pero ahí se ve que todos los traperos están juntos y hay unos traperos de palo rojo, otros. Entonces, los palos nos permiten identificar para qué áreas son, pero si hacemos esto en el cuarto de aseo y juntarlos, no estamos haciendo nada porque es contaminación cruzada. Que el personal de aseo tenga los elementos de protección completos, es un personal que está expuesto a cualquier tipo de contaminación, incluso más que nosotros, que los productos estén preparados, rotulados de forma adecuada, que tengan paños, siempre recomiendo paños de microfibra para evitar que se almacenen microorganismos dentro del paño y sea un foco o sea un mecanismo de contaminación cruzada. Entonces, utilizar paños y si es posible de colores para identificar también que son utilizados en diferentes áreas y tener siempre elementos de marcación. Sigamos, por favor. Desde desinfección de superficies, como ya les dije, utilizar en los paños microfibra, no algodón. ¿Por qué? Porque el algodón es una proteína, la proteína es alimento para los microorganismos y si tenemos un paño de algodón, pues podemos tener la casita de los microorganismos adecuados. Por eso los paños empiezan a oler feo, empiezan a mancharse porque tienen microorganismos alojados ahí.
Entonces, en vez de utilizar algo para limpiar, le pusimos la casita al microorganismo. Entonces, siempre recomiendo utilizar paños de microfibra, diferentes colores, enseñarle y tener ahí en la infografía para que el personal de aseo sepa utilizar los paños de microfibra por todos los lados, haciendo los dobleces para que no exista una contaminación cruzada. Utilizar también puede ser wipes de superficie o wipes de secado. Y establecer un cambio periódico del paño, porque no es el paño, bueno, usted le tiene que durar esto tanto tiempo. Recuerden que esto también se desgasta, es microfibra y pues con el uso se desgasta. En los consultorios médicos, cualquiera que sea, siempre empezar desde la parte de arriba a la parte de abajo, de lo más limpio a lo más contaminado. Entonces, cualquiera que sea el consultorio, sea odontológico, oftalmológico o un consultorio médico, entonces empezamos a desinfectar desde arriba y abajo y de lo más sucio, de lo más limpio, perdón, a lo más contaminado. Sigamos, por favor. Bueno, atrás es importante, dale un poquito atrás, por favor. También es importante, algo que les quiero recomendar aquí en los consultorios, es hacer barrido en las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué quiere decir? Que yo me paro en la puerta y empiezo a limpiar y desinfectar por la mano derecha todo el consultorio para que no se me pase nada. Llego hasta la puerta y otra vez empiezo por la mano izquierda, ahí sí a favor de las manecillas del reloj, desinfectando todo y llego hasta la puerta. No se desinfecta en zigzag porque eso es contaminación cruzada, no se desinfecta en desorden. Siempre coger un orden y hacer unidireccional la limpieza y la desinfección. Por último, se deja el baño. En el baño también se hace lo mismo, de lo más limpio a lo más contaminado. ¿Qué es lo más limpio en un baño? Pues el lavamanos. Y lo más contaminado, pues ya puede ser el sanitario. Entonces, tener en cuenta que siempre es de lo más limpio a lo más sucio, que se hace en una sola dirección y no en desorden, y utilizar paños de microfibra. Sigamos, por favor. Bueno, ejemplo, en una clínica dental. Entonces, tenemos que se recomienda siempre que ingresen, si se puede, a menos de que el paciente sea menor de edad, solamente el paciente. Que las personas que estén con los elementos de protección traten de hacer el mínimo contacto con las superficies. En un consultorio de una clínica dental, como está el ejemplo aquí, o cualquier consultorio, evitar lo que no se necesita. Mire, por lo menos aquí en el ejemplo, la imagen, podemos ver eliminar todos los objetos inmuebles no imprescindibles para el tratamiento. Una matera, pues esa se adorna, es bonito, pero no es necesario. Entonces, también tenemos en los consultorios o en las clínicas dentales donde van niños, que si necesitamos entretener al niño, tener algo, solamente algo que se pueda lavar, desinfectar, que sea una superficie lisa, si te necesitamos entretener, pero no todos los muñecos que se pueden tener en el sitio, todo lo necesario. Organizar los gabinetes según la previsión que se necesite para el paciente, tener listas las carpetas, tener lista toda la información única y exclusiva del paciente. Es importante que las citas sean agendadas, obviamente con tiempo, y que tengamos los documentos del paciente separados de todos los demás para no generar una contaminación cruzada. ¿Cómo se puede desinfectar el consultorio? Pues con peróxido de hidrógeno, con desinfectantes de alta. Más adelante vamos a ver unos desinfectantes. Les digo, vuelvo y les digo que tenemos una ventaja con este virus y es que se puede inactivar de forma fácil, pero de todas formas tenemos que tener cuidado porque en lo que más estamos cometiendo errores en limpieza y desinfección es en la contaminación cruzada, en la mala praxis, en que podemos tener los mejores protocolos porque afortunadamente en Colombia con las HIPS, los documentos que ha sacado el ministerio, está desglosado muy claro cómo hacer un protocolo, pero podemos tener los mejores protocolos, los mejores elementos de protección personal, pero si no tenemos una adecuada práctica y si no cumplimos o no adaptamos correctamente el protocolo, no estamos haciendo nada. Entonces, evitar tener todo, por lo menos los consultorios dentales son muy encerrados. Si se puede ventilar entre paciente y paciente, entonces si hay ventanas, la mayoría no tienen, yo sé, pero
si se puede ventilar entre paciente y paciente un rato, que entre aire, que cambie la ventilación, o los recambios del aire acondicionado es importantísimo. El aire acondicionado, validar con el personal de mantenimiento qué tipo de filtro tiene, porque si no también se los puede convertir en un mecanismo de contaminación cruzada. Siga, por favor. El área de recepción es lo mismo, tener la menor cantidad de cosas en el escritorio. ¿Qué es importante en el área de recepción también? Que todo lo que exista se pueda desinfectar de manera adecuada. Es donde llega el paciente por primera vez. Entonces, todo lo que tenga ahí en el área de recepción, que sean superficies lisas, que se puedan desinfectar de forma fácil, que no tenga escondederos o que hasta donde, si se aplica un nebulizador, allá llegue la desinfección. Entonces, es lo más liso que se pueda en el área de recepción. El uso de termómetros digitales por infrarrojos. Importante, ahora que todos estamos volviendo como en la normalidad, tener un aviso bien grande de qué tipo de termómetros se utilizan, que no emiten rayos láser, que no van a causar daño a las personas. ¿Por qué? Porque es que lo que podemos ver en el común es que utilizan el termómetro para toma de temperatura en el brazo o en la mano y no es la forma más adecuada. Entonces sí es importante tener como un aviso para que las personas no tengan miedo si le va a tomar a 5 o a 3 centímetros de la frente la temperatura. Tener los registros, siempre tener registros de las personas. Si vamos a utilizar pediluvios o alfombras sanitarias para desinfección de calzado en la entrada, tener en cuenta que se debe utilizar los productos adecuados y estar cambiando estos productos, porque estos productos también se deben cambiar por lo menos cada 8 horas, o sea, en la jornada se tiene que cambiar el producto desinfectante de la alfombra. Y adicional, garantizar que cuando va a entrar el paciente o el cliente o el usuario, se quede por lo menos 1 minuto en la alfombra, si no, no sirve. Si pasa, no está activa, no sirve ningún detergente, ni ningún desinfectante. Utilizar desinfección con gel al 70% y proveer al paciente, cuando sea posible, cubrezapatos desechables. Es lo ideal. Y un gorro desechable y una bata. Esto no, pues por costos es complicado hacerlo en todos los consultorios, pero es lo ideal y se tiene que tener en cuenta por si alguien lo quiere implementar. Tener el lapicero exclusivo para pacientes o en su medida que el paciente no tenga contacto con ningún registro, que sea una persona que esté registrando todos los datos del paciente al ingreso, haciendo la toma de temperatura y hacer una lista pequeña porque es importante conocer si el paciente con antelación ha tenido o tiene condiciones o ha presentado síntomas respiratorios para evitar que este paciente se pueda convertir en un foco de contaminación dentro del consultorio. Sigue, por favor. Gracias. Bueno, aquí ya lo hablamos en la sala de espera también, eliminar lo que no se necesite, solamente dejar estrictamente lo necesario, marcar o señalizar, ahí ven en las sillas que señalizan, más que todo pues para tener una distancia aproximada de 1.5 metros. Tener infografías es fundamental para que la gente esté informada, para que la gente esté leyendo. Recuerde que nosotros en este momento estamos utilizando tapabocas para salir, entonces eso nos obliga a tener los ojos más abiertos, entonces entre la infografía sea más clara, llame la atención, pues esta vez sí lo vamos a leer, porque antes poníamos en las instituciones de salud infografías y la gente no las veía. En este momento sí, porque nos taparon la boca, entonces estamos atentos a lo que rodea. Entonces, tener importante infografías en colores llamativos, que sí, que hay muchas infografías con el color que salga con el consultorio. No, lo importante es que se utilicen colores llamativos para que la información entre al cerebro. Sigue, por favor. Bueno, limpieza y mantenimiento de los baños. Aquí uno puede sonar odioso, pero en los baños es indispensable que se prohíba el cepillado o todo procedimiento que implique aerosoles, ¿sí? Como eso no lo podemos garantizar, entonces siempre se recomienda desinfectar los baños entre paciente y paciente.
pues cada vez que ingrese un usuario. ¿Por qué? Porque no podemos garantizar qué procedimiento tuvo la persona, ya se sonó la nariz, realizó algún procedimiento que tiene aerosoles que nos pueda contaminar, entonces eso es importante. Retirar, lo mismo que con los consultorios que en las salas de espera, retirar los elementos que aumentan la contaminación. Hablamos de cuadros, floreros, aromatizantes, todo eso es importante retirarlo. Y además, ¿por qué los aromatizantes en un baño? Bueno, porque esto puede generar, si la persona entra al baño y le da alergia, entonces puede generar que estornude. Entonces, también es importante retirar los aromatizantes en el baño. Recordemos que en el sector salud es importante que nada huela a nada, ¿sí? Disponibilidad permanente de jabón antibacterial, pues igual el jabón cosmético sirve para inactivar el SARS-CoV-2. Y papel y toalla es importante, limpie y desinfecte constantemente la grifería, el dispensador de jabón y todo lo que esté relacionado con el baño. Recuerden que todo lo que hay relacionado al baño está asociado a las infecciones asociadas a la atención en salud porque son superficies de alto toque, o sea que se convierten en mecanismos de contaminación cruzada. Aquí lo dice, para consultorios odontológicos se recomienda no cepillarse los dientes en los baños, o sea que el paciente ya vaya preparado para la consulta, porque a veces en los pacientes, bueno, que voy un poquito tarde, me cepillo en el consultorio del odontológico, pero evitemos, estamos en una condición que tenemos que evitar y que tenemos que llegar listos a la consulta. Importante, infografías de lavado de manos. Recuerden que podemos utilizar jabón cosmético, pero siempre se recomienda 20 segundos en el lavado de manos. Sigamos, por favor. Cuando ingresa el paciente al consultorio, siempre uso obligatorio de tapabocas al ingreso, ¿no? Obviamente, pues si es un sitio odontológico, pues necesitamos retirar el tapabocas, pero en lo que más se pueda tener mascarilla y todas las personas que estén ahí. Siempre a puerta cerrada, el personal que labora en el consultorio no puede circular por otras zonas, es importante evitar el traslado, siempre tengamos en la mente contaminación cruzada y si yo salgo, si estoy haciendo, no sé, digamos en un consultorio odontológico que es como lo más contaminante, si hablamos de consultorios pequeños, entonces un detartraje, pues si salgo voy a sacar todos esos microorganismos, entonces es importante tener en cuenta eso y hacer una matriz de riesgo de contagio, identificando qué tipo de pacientes y qué tipo de procedimientos han realizado en los consultorios para identificar si se tiene que esperar un tiempo prudente antes que entre el siguiente paciente o si se puede, o simplemente se puede hacer limpieza y desinfección entre paciente y paciente, que es lo que normalmente se hace, sino que hay unos procedimientos que dejan aspersión, entonces esos procedimientos sí requieren que se desinfecte el área o que se espere un tiempo prudente o que se ventile el área antes de que entre otro paciente. Desinfectar nuevamente las manos dentro del consultorio en la medida de lo posible, pues mientras estamos desinfectando, con esto es importante, les quiero recomendar algo, se está utilizando un alcohol glicerinado que es pegajoso, entonces, por favor, esto no, validen bien cómo lo producen, porque esto le baja también la concentración al alcohol, le aplica mucho aloe vera y no se sabe qué concentración tiene el alcohol. Además, que las manos de una persona, si para nosotros dentro de un consultorio es molesto tener las manos pegajosos, imagínense también para el cliente y es propenso a que contaminemos más fácil las superficies y a que nos contaminemos nosotros mismos por tener las manos como pegajosas por el producto que utilizamos. Entonces, en esto tener cuidado. Sigue, por favor. Protocolos de pago, siempre incentivar el método de pago sin contacto o no efectivo. Para eso también se utilizan las infografías. Ya se está haciendo la cultura del pago sin contacto, pero pues sobre todo en estos países donde nosotros vivimos es súper complicado seguir estas recomendaciones, pero pues lo ideal es pago sin contacto. Pasar paño, toallita con solución desinfectante al diatáfono, eso sí acá todo el tiempo, porque pues es algo de superficies de alto toque. Entonces lo estamos contaminando, desinféctelo. Si el pago es en efectivo, lávese las manos después. Recuerden que el SARS-CoV-2
tiene una durabilidad en distintos materiales que puede durar de minutos, horas y hasta días. Entonces, tener en cuenta qué es lo que tocamos y no llevarnos, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, las manos a los ojos, a la nariz y a la boca y estarnos desinfectando todo el tiempo. Sigue, por favor. Medidas para adoptar el retorno a casa. Sí es importante también que en los protocolos que nosotros tenemos dentro de los consultorios recomendemos también cómo es la medida de retorno a casa a los usuarios y la tengamos en cuenta nosotros que estamos en los consultorios. Entonces, al volver a casa, intente no tocar nada, utilice los zapatos, quítese los zapatos en la entrada de su hogar, deje bolso, cartera, llaves en en un sitio separados, en una caja a la entrada y que se puedan desinfectar. Es importante en esto recomendación, si tienen las llaves del vehículo, de la casa, con toda la cantidad de llaveros, recuerden que entre más cosas tengan, son más cosas a desinfectar y todo eso se puede convertir en casitas de microorganismos. Entonces ya llegó el momento como que utilice un solo llavero o no utilice llavero porque todo eso lo tiene que desinfectar. Quítese la ropa y métela en la lavadora. La recomendación es a 60 grados, pero recuerden que estamos hablando de SARS-CoV-2, entonces el jabón inactiva a los virus lipofílicos porque rompe su capa proteica. Entonces, lávelo con jabón. Limpia bien el celular. Esto se debe hacer en varios momentos del día. Y gafas con agua y jabón o alcohol. Esto es algo para hacerlo no solamente cuando regresemos a casa, sino en varios momentos al día. Lávese bien las manos con agua y jabón. Tome un baño lo más pronto posible. Esto más que todo es para el personal que labora en un consultorio de salud. Se recomienda pues utilizar lavavajillas a alta temperatura, pero también podemos validar si nuestro producto de lavar la loza, pues qué producto tiene, porque tiene un texto activo que rompe la grasa. Recordemos que el virus tiene una capita lipídica y esto se rompe con todos los detergentes. Entonces es muy fácil trabajar esta parte. Y limpia y desinfecta las superficies de objetos que hayas traído. Importantísimo, el maletín es de lo más contaminante porque pues cuando uno está, digamos, en un baño donde lo deja en el piso o en cualquier silla, entonces importante, el maletín es un mecanismo de contaminación cruzada bastante fuerte. Sigamos, por favor. Bueno, medidas de desinfección según los escenarios de riesgo. Aquí otra vez volvemos a que tenemos que analizar nuestro consultorio de salud como con una matriz de riesgo de contagio. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son los escenarios de riesgo, cuáles son los procedimientos que yo realizo, si tuve pacientes o no tuve pacientes con síntomas. Y desafortunadamente, pues lo que más tenemos pues son pacientes asintomáticos. Digo desafortunadamente porque no podemos identificar si está contaminado o no está contaminado, no porque no pase o porque no tengan el virus. Entonces, la desinfección convencional de superficies y ventilación durante pocos minutos se recomienda cuando no hay una patología definida por COVID, o sea, un confirmado, cuando tengo un paciente asintomático, pero el procedimiento no involucra generar aerosoles, entonces hago una desinfección. Sin adecuada ventilación, el tiempo considerado, lo que ya hablábamos ahorita, razonable de espera entre pacientes es de 3 horas. Eso depende del procedimiento que tenga con el paciente. Y si el paciente le retira la mascarilla o si no tiene elementos de protección personal. Entonces, hay diferentes tipos de desinfección. Rayos UV, asegurar el completo alcance a todas las zonas de los gabinetes, pero tenemos que tener en cuenta que todas las desinfecciones, si utilizamos ozono, rayos UV, son para superficies, nunca para personas. Y en el caso de que se utilice para desinfectar un área con ozono, es importante que no pueden ingresar personas después de un tiempo determinado. ¿Quién da ese tiempo determinado? El proveedor. ¿Listo? Si usted utiliza rayos UV, tiene que tener en cuenta que tampoco tienen que estar presentes personas. Y es que solamente con una nebulización, con cualquier desinfectante, no pueden estar presentes personas sin elementos de protección personal, porque puede estar la persona que ocupe el equipo de nebulización, pero protegida como debe ser. Los desinfectantes, vuelvo y reitero, son para superficies. Las superficies son las que se desinfectan. Las personas no se desinfectan. Validar qué tipo de filtros tiene el aire acondicionado para los sitios que están cerrados. Aquí hablamos del ozono, valorar el tiempo necesario de restricción.
O sea, entonces, si vamos a utilizar ozono, valide con el proveedor en cuánto tiempo, pero que le muestre, no que le diga, que le certifique, en cuánto tiempo puede estar la persona otra vez dentro del consultorio. Y nebulizadores, que ahí sí podemos utilizar diferentes productos que no está completamente garantizado que desinfecte, porque no hay en este momento literatura que diga estos productos están para SARS-CoV-2, hay para coronavirus como tal, pero como entendemos que el SARS-CoV-2 se inactiva en presencia de detergentes oxidativos y detergentes que rompan esa capa lipídica, entonces se pueden utilizar nebulizadores. También importante dejarnos asesorar del proveedor, que el proveedor le diga en qué cantidad del producto se debe utilizar y ceñirnos a esa indicación del proveedor. ¿Por qué? Porque ha pasado que como compran un nebulizador, le utilizan la mitad del producto, no sirve. Tiene que ceñirse a las indicaciones del proveedor para los nebulizadores. Sigamos, por favor. Bueno, desinfectantes verificados que inactivan SARS-CoV-2, está el cloro orgánico, este sí está verificado. Ya lo habíamos hablado, está el cloro orgánico, están los productos a base alcohólica, siempre pues se recomienda desde el 60% para arriba, a mí me gusta desde el 70%, ¿por qué? Porque de todas formas es alcohol y se evapora. Está el peróxido de hidrógeno diluido al 1% y están amonios cuaternarios. Validar, importantísimo, validar qué tipos de sales de amonios cuaternarios. Siempre recomiendo, si se va a utilizar un amonio cuaternario, utilice de quinta generación, porque son los que sirven para inactivar virus lipofílicos como el SARS-CoV-2. Sigamos, por favor. Importantísimo siempre que vayamos a utilizar cualquier desinfectante, tener en cuenta los elementos de protección personal. En los protocolos deben ir también todo lo que es listas de verificación de limpieza y desinfección. O sea, no puedo simplemente llegar y decir, este consultorio ya está desinfectado. Bueno, ¿dónde está el registro? En el registro tiene que decir a qué hora se desinfectó, con qué producto se desinfectó y quién lo desinfectó. ¿Listo? Para tener en cuenta el registro de cada cuánto se está desinfectando el consultorio. Siempre recomiendo una desinfección terminal. ¿Qué es la desinfección terminal? Que al final de la jornada se busca un método de desinfección para que todas las áreas queden completamente desinfectadas y adecuadas para recibir los pacientes del siguiente día. Esa es una desinfección terminal. Ahí están algunos productos. Ahora vamos a conocer otro producto con Erika. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Quiero recordarles pues, el cronograma. Ahorita haríamos con nuestra segunda invitada, que es Erika Jaramillo. También tendremos un bloque de preguntas y respuestas. Pueden ir dejando sus preguntas, que al final de la intervención las responderemos con nuestras expertas Viviana y Erika. Y pues también los invitamos a quienes se acaban de conectar y no recibieron esta información, que al final tendremos un sorteo de kits de limpieza y desinfección. Y también pues daremos unas muestras de productos pues, que son efectivos contra el virus SARS-CoV-2 y contra otros microorganismos. Entonces vamos a darle también la bienvenida a Erika Jaramillo. Erika, ¿ya te encuentras con nosotros? Hola, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. La idea es que queremos hacer la charla también un poco práctica y aplicada a los consultorios de cada uno. Después de haber escuchado a Viviana sobre los tips y las metodologías en cuanto a elementos de protección personal, los tipos de desinfectantes, cómo debería ser el protocolo y los listados de chequeo también a seguir. Como Claxen, queremos presentarles una alternativa para limpieza y desinfección en seco, que básicamente está encaminado a que podamos tener de la forma más práctica los protocolos para hacer la liberación de áreas y poder reducir los tiempos entre los procesos de limpieza entre paciente y paciente para que no sea tan complejo. Permítanme, ya les comparto pantalla. Ok. Bueno, entonces,
queremos tener tiempos de rapidez y ser realmente efectivos con nuestros protocolos de limpieza y desinfección, tanto para las desinfecciones rutinarias como para las desinfecciones terminales, como nos comentaba Viviana. Entonces, en este caso, la alternativa que vamos a presentar es con cloro orgánico, en donde básicamente estamos haciendo la escogencia de un desinfectante que nos permita dejar aplicado el producto sin necesidad de retirarlo y que nos permita dejar y continuar con su proceso de desinfección por un tiempo prolongado. Entonces, la escogencia del clorado orgánico, en este caso las Claxin Tabs DeadClor, son unas tabletas multifuncionales que nos permite hacer procesos de limpieza y desinfección con un solo producto. Entonces, no tendríamos que tener un detergente y un desinfectante en donde se deba hacer la remoción de los detergentes, especialmente por la espuma y por la residualidad que dejan en superficies, y podamos entrar a un proceso de desinfección y limpieza y desinfección en un solo paso para no tener que retirar el producto. Esto, ¿qué es lo que nos lo permite? Básicamente las características del insumo, en donde tenemos un pH neutro. Entonces nos vamos a evitar problemas complejos como el hipoclorito de sodio, que es uno de los desinfectantes escogidos, o los ácidos peracéticos o los peróxidos de hidrógeno, en donde, por ejemplo, el hipoclorito tiene unos pHs muy alcalinos, o el ácido peracético y el peróxido de hidrógeno, unos pHs ácidos que finalmente nos puedan generar problemas de corrosividad en las superficies o de susceptibilidad también de manipulación en las personas y en los usuarios, no solamente la persona que está haciendo el proceso de limpieza y desinfección, sino también en nuestros pacientes. Entonces, esto nos permite que al tener ese pH neutro no nos vaya a afectar nuestras superficies, que lo podamos dejar aplicado, y las Claxin Tabs tienen una residualidad comprobada 24 horas. Es decir, que el producto continúa actuando hasta por 24 horas. Esto no quiere decir que no vamos a hacer procesos de limpieza entre paciente y paciente porque nos va a dejar la residualidad, no, pero entre más lo estemos aplicando, más protección tendríamos en nuestras superficies. Este producto nos da una estabilidad de 48 horas, es decir, yo puedo preparar la solución y, por ejemplo, hay consultorios en donde no tengo una atención tan frecuente entre paciente y paciente, y no voy a desperdiciar el insumo con el que voy a hacer la desinfección, sino que voy a permitir que por 2 días pueda estar haciendo el uso de esta solución. Adicionalmente, no mancha. Entonces, a diferencia del hipoclorito de sodio, por ejemplo, que sí nos pueda generar estas afecciones pues, en las prendas de nuestros pacientes. Entonces, eso permite que lo podamos dejar en todas las superficies. Uno de los puntos importantes a resaltar es que ya tenemos el informe de resultados de efectividad frente al SARS-CoV-2 del Grupo de Inmunovirología de la Universidad de Antioquia, en donde el producto, nuestras Claxin Tabs, trabaja a 500 partes por millón en 60 segundos, eliminando el virus en un 99.99% de las partículas virales infecciosas. Ahora bien, ¿cuáles son los protocolos que debo generar tanto para la desinfección rutinaria como para la desinfección terminal? En este caso, el producto, al ser dual y al tener una multifuncionalidad, lo puedo aplicar 2 veces en 2 pasos sin necesidad de cambiar insumo. Con el mismo que ya tengo preparado, hago un primer paso de limpieza y después repito en superficie para hacer el proceso de desinfección sin necesidad de enjuague. Entonces, el vehículo que vamos a utilizar en este caso sí es agua, porque el producto son tabletas efervescentes y su principio activo es dicloroisocianurato de sodio. Entonces, esta molécula me permite que, adicional a los tensoactivos que maneja, tener esa función dual frente al virus, como nos explicaba Viviana. Entonces, en este caso vamos a tener
tensoactivos en el mismo producto que nos permite hacer limpieza y comenzar a eliminar esa capa lipídica del virus que se desestabiliza fácilmente frente a los detergentes, y como desinfectante el dicloroisocianurato de sodio, que es un clorado orgánico y que nos permite ya eliminar el virus completamente al hacer el proceso de desinfección. Entonces, el protocolo que les planteamos en este momento para hacer la limpieza y desinfección de todas las áreas. Entonces, desde la recepción, caja de pago, el consultorio, el área, por ejemplo, de toma de muestras, tomas de citología, o en este caso hemos hablado muchísimo de consultorio odontológico porque pues, es el de los mayores, del de mayor riesgo, y queríamos irnos con el panorama como más crítico. Entonces, este protocolo, hacer en seco, nos permite que al no retirar el desinfectante podamos liberar la zona rápidamente. O, por ejemplo, en el consultorio odontológico, que entre paciente y paciente tenemos que hacer la desinfección completa del área, entonces hacer una limpieza con los paños que recomendamos básicamente que sean de microfibra o desechables, y que se maneje el método las 8 caras. Básicamente el paño se dobla en 8 y en 4, pues al abrirse, pues ya tendríamos las 8 caras, y cada cara es una superficie. Entonces, en este caso, yéndonos a un consultorio, arrancaríamos, como ya sabemos, de la superficie menos contaminada a la más contaminada. Entonces, por ejemplo, arrancamos con el escritorio, con el computador, el teclado, después nos vamos a las sillas, después nos vamos a la camilla, y en un consultorio, si tiene baño, terminamos al final con el baño, para que esa sea la última zona. Y al terminar ese recorrido, repetimos en el mismo orden el segundo paso, que sería la desinfección, para garantizar con un mismo insumo ambos pasos, limpieza y desinfección. En este caso, vamos a manejar 2 concentraciones recomendadas. Una que es 500 partes por millón. Ya les mostramos la efectividad del insumo a 500 partes por millón, que se maneja para las desinfecciones rutinarias o para las áreas semicríticas y no críticas. Entonces, en un consultorio, unas áreas semicrítica, no crítica, podríamos hablar de la sala de espera, el pasillo entre los consultorios, como esas zonas de tránsito. Y ya vamos a manejar como un área crítica el área de atención al cliente, en donde sí, al paciente, en donde sí vamos a manejar 1000 partes por millón, y en 1000 partes por millón, por ejemplo, también atenderíamos áreas como baños, por ejemplo, que siempre terminan siendo críticos, o en consultorios odontológicos, la silla, o en las camillas también de atención a los pacientes en el resto de consultorios. Entonces, en este caso, manejamos la terminología de semicrítica, no crítica, 500 partes por millón, y crítica a 1000 partes por millón. Estas mismas concentraciones nos sirven para identificar 2 procesos de la limpieza y las desinfecciones, la rutinaria y la terminal. Entonces, limpieza y desinfección rutinaria, 500 partes por millón, limpieza y desinfección terminal, 1000 partes por millón. En este caso, también al hacer procesos de nebulización, que sí estamos trabajándolo con equipos especializados que básicamente manejen ULB, para que la desinfección y la partícula sea lo más pequeña posible, y que me permita que el desinfectante llegue a las áreas más altas y comience a bajar en nube para que haga los procesos de arriba hacia abajo de desinfección en el consultorio. El mismo desinfectante, las Claxin Tabs, nos sirve para ese proceso de nebulización y se maneja a 1000 partes por millón. Tenemos unos procesos de verificación de limpieza
en donde básicamente tenemos este método que es para validar los procesos de limpieza, pero de forma cualitativa, en donde se utiliza una lámpara UV y un revelador que se pone como en los puntos críticos que queremos monitorear e identificar que realmente el personal de aseo haya hecho la función completa de limpieza en los puntos críticos que identifiquemos. Porque como les decíamos, acá es importante, vital, que se pueda hacer la desinfección completa del área. Normalmente hay puntos críticos o puntos muertos que no se tienen en cuenta y en esos puntos es en donde entramos con este tipo de kits cualitativos para identificar que el proceso por lo menos se haya hecho de forma adecuada o que se haya pasado por allí en el proceso de limpieza. También tenemos unos métodos de validación de los diferentes tipos de desinfectantes. Nuestra empresa maneja ácidos peracéticos también, peróxidos de hidrógeno, glutaraldehídos, amonios cuaternarios de diferentes sales y el clorado orgánico. En este caso es muy importante poder confirmar la concentración de los desinfectantes que hemos escogido. Les estamos presentando el del cloro, pues porque aquí estamos hablando de un dicloroisocianurato y este es el método de verificación. ¿Por qué? Porque los microorganismos se inactivan a unas partes por millón ya estandarizadas por cada tipo de microorganismo. Entonces, según el desinfectante, por ejemplo, que escojamos un amonio cuaternario para nuestra desinfección, según el documento del Ministerio de Salud, estos desinfectantes deberían trabajarse entre el 0.4%, que nos daría unas 400 partes por millón, a 1.600 partes por millón. Y si, por ejemplo, en la dilución o en la toma de producto, no pongo 4 mililitros, sino que puse 3.5, pues ya no me funciona porque ya son 350 partes por millón. Entonces, aquí tendríamos la forma de validar con diferentes test las concentraciones de los productos y estar tranquilos y seguros que a esa concentración estamos siendo efectivos con el proceso de desinfección. Es muy importante reafirmar las concentraciones que les estamos recomendando de desinfecciones terminales o desinfecciones de áreas críticas a 1.000 partes por millón. Así, por ejemplo, el dicloroisocianurato, el clorado orgánico, funcione desde 500 partes por millón frente al SARS-CoV-2, porque también tenemos otros microorganismos de mayor complejidad en desestabilizar, por ejemplo, o en inactivar o eliminar, y se trabajan y se tienen esas concentraciones de 1.000 partes por millón para tampoco olvidarnos del resto de microorganismos que también tenemos especialmente en el área de salud. Hay otros métodos cuantitativos, que en este caso hablamos de luminometría o metodologías con ATP para validaciones por hisopados en las diferentes superficies que también queramos monitorear para identificar, por ejemplo, si el desinfectante que estoy utilizando, si mi proceso de limpieza y desinfección tuvo la efectividad buscada con el método de limpieza y desinfección. Entonces, esta es una forma cuantitativa de identificar los procesos de limpieza y desinfección. Queremos adicionalmente presentarles en esta oportunidad, como estamos hablando de protocolos, y en los protocolos, ya les mostramos un protocolo, por ejemplo, de limpieza y desinfección en seco, queremos presentarles también cómo poder monitorear esos protocolos. Y normalmente se trabajan formatos, listas de chequeo, y en este caso lo que queremos eliminar son todos los medios posibles de contaminación, como por ejemplo el papel, y que llevemos los formatos, por ejemplo, de ingreso del personal a nuestras áreas. Como les comentaba Viviana, al ingreso se debe hacer toma de temperaturas, nombre del paciente, información de la sintomatología que pueda presentar, y esos listados de chequeo
estamos queriéndoselos presentar ahora para llevarlos de forma virtual, digital. Aquí le doy la palabra a Dayana para que les presente una aplicación o unos formatos o listados de chequeo ya aplicados que les puede funcionar también a todas las personas que están asistiendo al webinar y que pueden también descargarlo desde la web de forma gratuita. Claro que sí, Erika, muchísimas gracias. Bueno, hoy queremos presentarle a todos los asistentes nuestra plataforma Audit. Esta plataforma tiene su versión gratuita. Todas las personas que están conectadas en este momento pueden entrar a audit.com y en la esquina donde dice registrarse, pueden registrarse sin ningún costo. Simplemente con un correo electrónico generan ustedes una contraseña, seleccionan que es del sector salud para que puedan ver las listas de chequeo relacionadas con salud o crearla de ustedes y solamente necesitan eso. Audit es una plataforma que les ayuda a través de listas de chequeo y de formularios llevar una auditoría interna, un control de verificación y de validación, en este caso de los protocolos de bioseguridad, pero pues tiene infinitas opciones para validar, por ejemplo, procesos de limpieza y desinfección, para validar alguna rutina o algún punto de evaluación que puedan tener en los consultorios. En este caso le queremos mostrar una lista de chequeo que tenemos para los protocolos de bioseguridad. La plataforma Audit nos ofrece un centro de control o un dashboard que les ayuda a saber cómo van sus procesos. Este es el dashboard en el que se puede ver cómo están los puntos críticos del consultorio o de la entidad de salud, de acuerdo pues a las listas y a los protocolos que se han establecido con la normativa. Y de entrada nos permite saber en qué de pronto tenemos que mejorar o cuáles son los aspectos que se deben fortalecer y generar planes de acción. Entonces, en Audit, tú puedes crear tu empresa, pero además de la empresa, tú también puedes crear los consultorios y llevar listas de chequeo por cada consultorio. Pueden seleccionar una lista para cada destinada pues al consultorio principal o un consultorio diferente, una sede diferente. Y no solamente pensemos en eso, también podemos pensar en procesos diferentes. Entonces, proceso de limpieza y desinfección, proceso de calidad, proceso de talento humano, proceso de ventas. En este momento pues lo estamos reflejando para protocolos, pero realmente el software es muy amplio y les puede ayudar a hacer estas evaluaciones y estos puntos de control y de auditoría para cualquier proceso. Y también les permite cargar los usuarios que llevan a cabo estos procesos, generar un perfil para las personas involucradas tanto en la evaluación como en la ejecución de, puede ser en este caso, el protocolo de bioseguridad. Y pues también crear como unos cargos. ¿Para qué nos sirve todo esto? Pues para vincular las listas de chequeo con las personas encargadas y también con el establecimiento o el proceso encargado. Audit te ofrece unos modelos de listas de chequeo que puedes modificarlos en cualquier momento o simplemente iniciar a ejecutarlos. Entonces es muy sencillo, las listas de chequeo aparecen en el menú donde dice listas de chequeo, mis listas, y se puede llevar a cabo esta verificación y empezar como a evaluar cada uno de estos puntos críticos de los que habla la resolución frente a la pandemia. Nos da la opción pues de decir sí o no, nos da la opción de generar evidencia fotográfica que solamente se puede generar a través de una cámara, no permite cargar una foto antigua, sino que con la cámara se toma la evidencia. Y además de eso permite generar unos planes de acción o unos comentarios de acuerdo a las preguntas. Por ejemplo, dice, dispone de agua potable, jabón antibacterial y toallas de un solo uso. Supongamos que no se disponga o que estén incompletos, uno puede darle no, puede generar en la cámara y dejar un plan de acción. Plan de acción, ¿cuál puede ser? Conseguir agua potable, jabón antibacterial, y todo esto nos genera un informe que nos permite tomar acciones inmediatas. Entonces, Audit lo que busca es disminuir todos los tiempos que le puede tomar una persona de calidad o una persona encargada de limpieza y desinfección, de mantenimiento o de procesos, a disminuir el tiempo de llenado de formularios y de plantillas de papel, que recordemos que también el papel es un transmisor de microorganismos, y convertir pues todo ese tiempo
ahorrarlo con las plantillas virtuales donde recogen la información en tiempo real. Entonces, todas esas plantillas de auditoría, de chequeo, de verificación, de chequeo cruzado, las vamos a poder ver en un centro de control de forma inmediata y en tiempo real. Quiero recordarles que el software es gratuito, pueden registrarse, pueden hacer un uso de listas de chequeo mensual. Si ya se quiere una versión más profesional o más amplia, también tenemos esas opciones. Pero digamos que en este momento la que necesitamos, que es para el protocolo de bioseguridad, está disponible para todos ustedes de forma gratuita. Entonces los invito a que entren a audit.co, estaremos subiendo a las personas del sector y a las personas que están en este webinar, les estaremos subiendo más plantillas y listas de verificación que estaremos construyendo para que las puedan implementar en sus espacios, en sus consultorios. Entonces, si tienen muchas más dudas, pueden dejarlas en el chat, las estaremos respondiendo. Y quiero que también pasemos entonces creo que ya podríamos iniciar con nuestra jornada de preguntas y respuestas, pero antes de eso, quiero dejarles, vamos a hacer el concurso, quiero dejarles desde el área de mercadeo un enlace. Vamos a sortear un kit de limpieza y desinfección para que conozcan los productos de Claxen, para que conozcan las Claxin Tabs, que es el producto del que estaba hablando Erika. Y pues puedan conocer además de eso, el gel antibacterial que ofrece Claxen, que es con alcohol al 70%, como se recomendaba pues en este webinar, y también adicional a eso, un jabón antibacterial que es Clorex, y pues viene también con un atomizador para las Claxin Tabs. Vamos a dejar el enlace en el chat del concurso. Vamos a dejar el enlace en el chat para que ustedes puedan dejar sus datos y participar en el concurso. Y vamos a iniciar con las preguntas y las respuestas. Agradezco entonces a Viviana y a Erika que se puedan conectar. Voy a leerles las preguntas. Pueden, como les repito, ahí ya dejamos el enlace al concurso al final del webinar. En unos 20 minutos, 30 minutos, ya haremos el sorteo. Entonces empezaremos con las preguntas. Quiero antes de todo agradecer a Viviana, agradecer a Erika su tiempo, agradecer a nuestros participantes. Fueron más de 100 participantes. Estuvieron muy pendientes y muy interesados en el tema. Tengo la primera pregunta. Es, en consultorios odontológicos, ¿cuánto tiempo entre paciente y paciente? Bueno, pues la teoría dice que para paciente debe ser 3 horas, ¿verdad? Pero lo que yo siempre les digo, pues, si dividimos 3 horas en el día, no terminan atendiendo a nadie. Entonces, es identificar, por eso es importante una matriz de riesgo de contagio, para identificar qué tipo de procedimiento se lleva a cabo con el paciente y si el riesgo requiere que se deje un tiempo estimado el consultorio libre, o si no, limpiar y desinfectar entre paciente y paciente. Bueno, muchas gracias, Viviana. Tengo otra pregunta, ¿qué desinfectantes recomiendan para tapetes sanitarios? Eso lo podemos hacer a Erika. Sí, ahí te puedo ayudar, Vivi. Bueno, realmente para tapetes sanitarios tenemos dos opciones, los tapetes en húmedo o tapetes en seco. Entonces, para tapetes en húmedo tenemos que buscar un desinfectante que no se inactive en presencia de materia orgánica, porque vamos a estar pues entrando y pasando, digamos, en áreas de alto tráfico, gran cantidad de personas pasando con pues la carga orgánica de los zapatos, y eso comienza a bajar las partes por millón del desinfectante. Entonces, sí necesitamos que nos digan o que el proveedor pueda ofertarles un desinfectante que nos permita garantizar esas partes por millón en un buen tiempo y con alto tráfico. Entonces, en este caso, hay unos desinfectantes, por ejemplo, de mezclas de glutaraldehídos con amonios cuaternarios, que dan una buena estabilidad, se inactivan digamos, en menor proporción a un amonio cuaternario solo, o el hipoclorito siempre es complejo por las manchas que pueda generar.
bueno, otro tipo de desinfectantes realmente son difíciles de encontrar que puedan manejar una buena concentración. Entonces yo me voy por este tipo de desinfectantes, unas mezclas de principios activos que nos permitan tener una alta estabilidad en el tiempo. Adicionalmente, los recambios de estos desinfectantes, de los tapetes, siempre generan un riesgo a la persona que está haciendo ese cambio, riesgos de caídas por no secarse bien después de pasar por el desinfectante. Y como decía Viviana, normalmente los desinfectantes requieren mínimo 1 minuto para ejercer su proceso de desinfección completo. Si simplemente paso y sigo, pues, y hago el secado, como esos tapetes que son duales, que paso una vez, me pongo los zapatos y después me los quito inmediatamente, pues no vamos a dejar o no vamos a tener el espacio de que el desinfectante actúe. Pero entonces, escogiendo esa metodología, un desinfectante que nos permita tener esa concentración y esa facilidad de estabilidad frente a materia orgánica, pedir a la persona que va a ingresar que por lo menos deje en contacto el desinfectante por 1 minuto y de ahí sí prosiga pues con un buen secado para evitar cualquier tipo de accidente. Y ustedes saben que también uno es corresponsable en tu consultorio o pues te vuelves solidario frente a algún accidente que puedas tener en tu área por no tener la información adecuada, y por eso es tan importante el tema de infografía y demás. Otro tipo de desinfectantes que manejamos en Claxen son gránulos en seco. Estos gránulos son unos pellets de amonios cuaternarios que se ponen también en los tapetes sanitarios y se activan con el peso de la persona, en donde comienza apenas hay un paso, pues, apenas ingreso, rompe la molécula y comienza a hacer la desinfección del calzado, y de allí pues ya continuamos. El producto, como no se retira, pues va a quedar actuando en la suela y pues nos permite que el principio activo no se, digamos, no se desestabilice por la materia orgánica. Entonces, vamos a tener el beneficio de tener el desinfectante el tiempo que necesitamos, de conservar la sustancia adherida a la suela del calzado y evitarnos riesgos en salud ocupacional. Tendríamos igual las alternativas tanto para tapetes en húmedo como para tapetes en seco. Listo, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta y es, después de limpiar con wipes de superficie, ¿se debe secar? Dependiendo del producto que utilice. Si utiliza un producto que no necesite enjuague, no es necesario secar, a menos de que, pues lo que yo siempre recomiendo es que no se moje el área como tal, sino que el producto se pase y deje húmedo, que se pueda secar con el ambiente. Entonces eso también depende del producto. Hay unos productos, pues por practicidad, en esta época, pues recomiendo que se utilice un producto que permita limpiar y desinfectar para ser práctico, ¿no? Como lo estaba explicando Erika, es mejor limpieza en seco y utilizar productos que no requieran tanta praxis, pues para evitar tanta técnica, perdón, para evitar estar haciendo procesos y de pronto contaminar en el reproceso. Bueno, preguntan, ¿cómo debería ser el manejo de desinfección de los consultorios de servicios de urgencias, donde el volumen de pacientes es importante y es difícil dar tiempos de espera entre paciente y paciente? Bueno, en el caso de los servicios de urgencias, pues sí se tiene que desinfectar, porque es importante, pues obviamente ahí se tiene en cuenta la urgencia, pero yo estaba escuchando a Erika y ustedes tienen un producto, no sé si quieres ahí reforzar, Erika, sobre esta parte de un producto de un solo paso o de el tipo de limpieza y desinfección que tú explicaste ahora, que me pareció muy cómodo y práctico para cualquier servicio y que pues además no necesitan tiempos de espera para que se activen. Sí, lo importante es poder validar el tiempo de efectividad, en qué tiempo estoy seguro que me va a inactivar
el microorganismo, en este caso la opción de las Claxin Tabs, nos da un lapso de 60 segundos. Entonces, en urgencias es rápido, la liberación también de áreas, la liberación de consultorios, los triage y todo esto, pues en donde haces digamos, el proceso de limpieza en las superficies de alto contacto para poder hacer la atención del siguiente paciente. Entonces, ¿qué te permite? Que en un paso tú hagas esa desinfección rápida. Digamos, en urgencias, si se maneja como un área crítica, pues un área crítica, entonces la desinfección se debe manejar a 1000 partes por millón. Esa es la recomendación. Sí, es importante que tengamos en cuenta, para cada área puede existir una concentración del desinfectante que es la que asegura que va a servir. Y por eso en muchas partes, por lo menos el hipoclorito, no recomiendo para sitios críticos porque necesita un tiempo de acción mucho más amplio, que vamos hablando ya de minutos, de 15 minutos, por más concentrado que esté. Y si le sube la concentración del hipoclorito, vas a afectar ya a las personas. Entonces es mejor utilizar un desinfectante que no requiera tanto tiempo de acción. Y, por ejemplo, ahí para completarte, los amonios cuaternarios, a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Que los amonios normalmente se inactivan en presencia de materia orgánica y necesitas hacer un proceso de limpieza y después si aplicas el desinfectante. Entonces, en este caso, sí tienes que hacer los 3 pasos. Aplico el detergente, lo retiro y después se aplico el desinfectante. Entonces, en los consultorios, especialmente en urgencias, pues no puedes esperar hacer todos esos pasos para poder atender el siguiente paciente. Ahí es donde nos da el beneficio de la función dual de las Claxin Tabs. Bueno, tengo una pregunta que creo que se puede resolver muy rápido, que es si el gel antibacterial tiene fecha de vencimiento, y también hablando de las partes por millón, nos preguntan cómo asegurar las 1000 partes por millón. Vale, rápidamente, las 1000 partes por millón es una tableta por litro de agua, digamos, en el caso de las tabletas que vienen a 1000 partes por millón, una tableta en un litro de agua, o de las que vienen a 500, pues 2 tabletas por litro de agua. ¿Cuál fue la otra pregunta? Perdona. Ya, la fecha de vencimiento de las geles antibacteriales. Bueno, normalmente la gel antibacterial, si tiene registro como cosmético, los productos cosméticos no requieren fecha de vencimiento. Entonces, lo que normalmente los fabricantes utilizamos es preferiblemente antes de, y se da un tiempo. Pero, por ejemplo, en Claxen nosotros hacemos análisis de estabilidad aceleradas y tenemos los estudios frente a INVIMA que nos permiten dar unas fechas de vencimiento más exactas de las geles. En nuestro caso, la fecha de vencimiento que tenemos es para 2 años en la gel antibacterial. Y también se tiene que tener en cuenta con estos con productos es cómo lo están almacenando, dónde lo están almacenando, qué condiciones, qué temperatura. Por lo menos ahora se ve mucho que se deja el alcohol glicerinado dentro del vehículo, el vehículo adquiere altas temperaturas. Entonces, si ustedes ven que el tarro se está inflando es porque ¿qué se está evaporando? Pues precisamente el alcohol, entonces ya su concentración va a ser diferente y pues su estabilidad también diferente. No podemos garantizar que sea un producto que desinfecte de manera adecuada. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho las condiciones de almacenamiento. Así es. Y especialmente que en el sector salud sí se maneje los alcoholes al 70%. Al 60%, pues por más que se diga que frente al SARS funciona a partir del 60%, para el sector salud hay otros microorganismos también de alta complejidad y de digamos, de mayor resistencia a los desinfectantes, en donde sí se necesita que mínimo estén al 70%. Bueno, nos pregunta Vanessa Forero que hay jabones que dan resequedad y alergias tópicas. ¿Cuál es el jabón ideal para el lavado de manos? Bueno, básicamente, si estamos hablando en el sector salud, los principios activos que se están manejando actualmente, como la clorhexidina y también de las concentraciones en clorhexidina, que normalmente están entre el 2 y el 4%, se vuelven productos muy irritantes y que generan ese proceso de dermatitis. Entonces, sí tendríamos que buscar, hay unas opciones ahora con ácidos lácticos, el de clorhexidina también hay diferentes concentraciones, pero aquí lo que tendríamos que buscar es que puedan estar reforzados con una alta concentración de emolientes y rehumectantes para que ese lavado que queremos hacer de alta frecuencia, pues no se convierta en un problema
por el principio activo que normalmente los antibacteriales o los germicidas son, pues tienden a generar procesos de irritabilidad en piel. Entonces, puede que tenga ese mismo principio activo la mayoría pues, de proveedores, pero buscar que esté muy bien reforzado en la parte de rehumectar y de emoliencia para que vuelva a poner el manto ácido graso de la piel. Y es importante tener en cuenta que pues en este momento que estamos con todo lo del SARS-CoV-2, que los jabones cosméticos sirven para inactivar el SARS-CoV-2, recomendar que no tengan tensoactivos porque adicional pues tensoactivos fuertes porque pueden contaminar el medio ambiente. Y lo que dijiste del ácido láctico también, este es un jabón muy suave que es cosmético y sirve. Que no está indicado para inactivación de SARS-CoV-2, la clorhexidina, pero en el sector salud se requiere también clorhexidina porque existen otros microorganismos. No debemos recordar, mejor dicho, que el SARS-CoV-2 es un virus que en este momento tenemos presente, pero también en el sector salud existen otros mucho más agresivos que no se van con jabón cosmético. Bueno, nos preguntan si el amonio cuaternario se debe aplicar en la ropa. Bueno, como les dije, recuerden que los desinfectantes son para superficies inanimadas y no para personas, entonces a menos de que la ropa esté ahí, pero también tenemos que tener en cuenta que la ropa no es una superficie lisa que facilite desinfección, la ropa es porosa, entonces si no podemos garantizar, por más bueno que sea el amonio cuaternario o cualquier desinfectante que me va a desinfectar esta superficie porosa porque tiene poros, la ropa es tela. Entonces, son más efectivos en superficies lisas. Listo. Nos pregunta Diana Garzón. Buenas tardes. ¿El cloro orgánico puede ser utilizado para limpieza y desinfección de piezas de mano y micromotores odontológicos? Vale, no, todo el instrumental debe manejarse con el protocolo que se trabaja para desinfección de instrumental. Entonces, los detergentes enzimáticos, ahí sí se debe realizar el proceso de detergentes enzimáticos y la desinfección. Normalmente el desinfectante que sé que se maneja es glutaraldehído para todo el tema de instrumental. Entonces, no está guiado para el clorado orgánico, no está guiado para instrumental, sí para dispositivos médicos. Entonces, desinfección, por ejemplo, de los monitores, de un ecógrafo, de un mamógrafo, de los termómetros, del tensiómetro, eso sí se puede desinfectar con el clorado orgánico, pero el instrumental debe seguir su protocolo de lavado y desinfección tradicional. Sí, en el caso del instrumental, el protocolo que ya viene, que va desde la inactivación, lavado, desinfección y si requiere esterilización. Y entonces en la parte de la inactivación va con detergentes enzimáticos, en la desinfección es comúnmente usado el glutaraldehído. A mí no me gusta mucho este producto porque es contaminante para las personas y para el ambiente, pero se pueden utilizar también peróxidos y ácidos paracéticos que son irritantes, más no son tan contaminantes al ambiente. Entonces, con elementos de protección personal adecuados se puede manejar perfectamente. Listo. Nos pregunta Marcela si el tema de los guantes son efectivos o no se deben usar o en qué casos. Todos los elementos de protección personal son barreras. ¿Qué es lo importante? Que las personas los usen de manera adecuada. O sea, ¿cuándo no se me hace efectivo un guante a mí? Pues cuando yo lo utilizo y con él me voy a abrir la puerta, me voy para la casa, toco las llaves, entonces lo convierto en un mecanismo de contaminación cruzada, ¿cierto? Pero si yo lo voy a usar de forma adecuada para lo que es el procedimiento del paciente, pues me va a funcionar perfectamente para evitar una contaminación. Si no deseo utilizar guantes, entonces tengo que garantizar que hago higiene de manos permanentemente y lavado de manos por lo menos cada vez que esté haciendo por lo menos 3 higienes de manos, voy a ir a lavarme las manos. Entonces es más engorroso. Entonces para eso una barrera perfecta de protección son los guantes, pero usados de forma adecuada. Bueno, tenemos varias dudas sobre el tiempo que se debe dejar pasar entre paciente y paciente. Nos pregunta si es gastroenterología, cuánto tiempo es, si es odontología, si es de tartraje, si es consultorio médico particular. Sí, bueno,
Entre paciente y paciente, por eso es importante pegarse a la ARL o a quien esté revisando su protocolo de bioseguridad para reingreso o para empezar a laborar, porque cada proceso es diferente. Entonces, si yo tengo un paciente con el que no se generan aerosoles, con el que no hay mayor contaminación, por eso siempre yo recomiendo hacer una matriz de riesgo de contagio en cada procedimiento. O sea, yo enlisto los procedimientos que hago y en cada uno de esos procedimientos, bueno, si viene un niño y yo le reviso los dientes y chao, no se presentaron aerosoles. Simplemente tengo que cumplir con las medidas de bioseguridad que ya están establecidas y desinfectar mínimo, por lo menos toda la unidad odontológica, si estamos hablando de un sitio odontológico, si estamos hablando de ¿qué me dijiste? De gastroenterología. Y gastroenterología. Lo que esté implicado en la atención del paciente desde que no se presenten aerosoles. Si ya se presentan aerosoles o hay riesgo de contagio mayor, por eso es importante tener en cuenta y hablar con mi ARL, porque no solamente estoy hablando de usuarios, sino también de personal. Entonces, decirle, bueno, asesóreme en mi matriz de riesgo de contagio, cómo voy a hacer o cómo establezco este procedimiento. Entonces, si tengo un procedimiento que genera aerosoles, necesito dejar un espacio libre mientras se desinfecta el aire. Si no, no. La limpieza y desinfección entre paciente y paciente. Entonces, cada procedimiento es diferente. Yo no puedo, por lo menos en un caso que se me viene a la cabeza más rápido, porque siempre estoy pensando en contaminación en odontología, y es revisión. No puedo hablar de una revisión normal de cómo está la boca de un paciente y tampoco puedo compararlo con un procedimiento de tartraje. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que evaluarlas. Cada procedimiento y que yo ya tengo enlistado en mi manual de procedimientos, tiene que tener una identificación de riesgo de contagio. Y ahí determinar, este paciente viene a esto, entonces necesito ubicar a este paciente más abajo o lo puedo atender enseguida. Entonces, todo eso depende del procedimiento. Bueno, esta pregunta nos las puede responder Erika, es para los equipos biomédicos que recomiendan para la asepsia oftalmológica. Para equipos biomédicos, el desinfectante pues, que estamos hablando debe tener siempre certificado en BIMA para desinfección en dispositivo médico. Es lo importante. Entonces, está dentro de la categoría 2A que se puede hacer que se puedan utilizar este tipo de desinfectantes para la desinfección de dispositivos médicos o equipos biomédicos. Las Claxin Tabs tienen esa certificación, entonces es la opción que nos puede funcionar. Bueno, nos preguntan si las Claxin Tabs se deben secar y con qué se deben secar. No se deben secar, pues lo que normalmente recomendamos es que no se aplique en exceso, sino la solución necesaria en paño y con el paño hacer la desinfección en superficie y no retirar, ya. Bueno, una de las últimas preguntas, dice Alba Lucía, según entendí, el producto de Claxin se puede usar en los nebulizadores. ¿Cuánto tiempo debe esperar para el ingreso del paciente después de nebulizar? También, de acuerdo, digamos, después de hacer todo el proceso de limpieza y desinfección, se identifica la nebulización. Normalmente estamos recomendando hacer la nebulización antes de hacer el proceso de desinfección de superficies para que el producto nos permita generar como una desinfección en el área, para que la persona que ingrese, la persona que nos va a ayudar o nuestro colaborador para la limpieza o la misma, digamos, el mismo odontólogo, el mismo digamos, la persona que vaya a hacer el proceso de desinfección genere esa desinfección en el ambiente, después empieza a hacer el proceso de limpieza de las superficies de alto contacto y el proceso, pues, si se requiere como el rutinario o la desinfección terminal, de acuerdo al tipo de riesgo, como dice Viviana, y tendríamos que esperar, si es un área ventilada, menos tiempo, entonces normalmente recomendamos 5 o 10 minutos, y si es un área, digamos, más cerrada, entonces sí dar un tiempo de por lo menos 15 minutos para que, digamos, la irritabilidad respiratoria disminuya. Bueno, ya tenemos la última pregunta y vamos con el concurso. Les recuerdo a las personas que no se han inscrito, enviaremos nuevamente el enlace para que se inscriban al concurso por el kit de limpieza y desinfección. La última pregunta es, si se atiende un paciente sospechoso de COVID, ¿puedo hacer la desinfección de superficies con bomba de desinfección y luego secar con paño? Sí, que era lo que hablábamos en ese momento. Siempre
y más con un paciente sospechoso, hacer la nebulización en el ambiente. Bueno, yo sé que Viviana tienes un compromiso ya, entonces sí me gustaría al final presentar los equipos de nebulización que tenemos, Diana, porque de acuerdo al equipo de nebulización también vamos a poder hacer la desinfección del ambiente para que podamos recircular utilizando, por ejemplo, el aire acondicionado del área y como esos tips para desinfectar primero ambiente y después sí pasar a superficies. Y que esa es una facilidad que le da a las personas que están tan preocupadas entre la desinfección de paciente y paciente con un procedimiento que implica aerosoles. Esa es una facilidad para que no tenga que esperar tanto tiempo, porque es un control que precisamente puede ir a la matriz de riesgo de contagio y es un control alto para desinfectar directamente el ambiente para que pueda entrar el siguiente paciente en el tiempo que dice Erika, que son 15 minutos, pues es muchísimo mejor porque se puede manejar más personas. Sí. Y yo ya me tengo que retirar. Yo agradezco a todos los asistentes. Si hay alguna pregunta o algo, Erika, tú me la puedes pasar. Muchísimas gracias por todo, Dayana, Erika. Gracias por esta invitación. Gracias a ti. Y a todos los asistentes. Que estén muy bien. Por el conocimiento y por ayudarnos también en la práctica a mejorar esos protocolos. Muchísimas gracias, Viviana. Que estén muy bien, gracias. Que estés muy bien. Diana, creo que podemos arrancar con esto y mostrar los equipos de nebulización y los habladores, como para que nuestros invitados puedan ver la información de los equipos que pueden utilizar. Claro que sí. Bueno, quiero recordarle que todos nuestros productos se encuentran en nuestra tienda especializada www.claxin.com. En la parte de tienda virtual pueden encontrar todos los equipos y también los habladores. Estos son algunos de los equipos que tenemos para termonebulización y para nebulización. Los equipos se adaptan a la necesidad, a los tamaños de consultorio, a los tipos de consultorio, y aquí sí ya le doy la palabra a Erika, que es nuestra experta en el tema. Vale, no, aquí tendríamos las opciones de aspersión, digamos que el nivel más básico, que hay unos aspersores especializados o profesionales. Por ejemplo, esos Berry son muy buenos, o estos aspersores profesionales. Y ya viene el proceso de nebulización, que de acuerdo al tamaño de micra que estemos buscando, podemos buscar encontrar un equipo. Por ejemplo, en los de arriba, Dayana, vuelves por favor. Está este nebulizador manual Fogmaster, que nos da un tamaño de micra más o menos entre 15 a 40 micrones más o menos. Acá es muy importante, entre menos tamaño de micra, más partícula va a ser el material o el desinfectante que vamos a nebulizar, y mayor altura y más facilidad de ingreso a, digamos, a las superficies o a las áreas en donde no hay contacto manual para hacer el proceso de limpieza. Entonces, entre menor tamaño de micra, mucho mejor el alcance. Y el nebulizador que tenemos ahora también, un nebulizador en frío ULB, que este nos da un tamaño de micra más o menos de 5 a 30 micrones. Y ya los procesos de termonebulización, pues que sí, en este caso, pues digamos que es más complejo por el tamaño pues de los consultorios y el ruido que genera, pero sí se podrían contratar compañías especializadas que hagan procesos de termonebulización. Listo, Diana. También están en la misma opción los habladores que les comentaba Viviana y que pueden trabajar. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes. Ya dejo a Diana para hacer el concurso. Y vamos a hacer ya el concurso. Bueno, también en nuestra página, como les mencionaba, pueden encontrar todos nuestros equipos, nuestros habladores y todos los elementos que le pueden acompañar en este proceso de implementar planes de limpieza y desinfección. Tuvimos en total 69 inscritos. Por transparencia, pues voy a mostrar todo el proceso del concurso. Vamos a arrastrar entonces a todas las personas que se inscribieron.
Y bueno, les recuerdo que para el concurso necesitamos que las personas estén presentes para que puedan participar. De lo contrario, pues nos iremos con la siguiente persona. Bueno, entonces tendremos un ganador, no tendremos duplicados y eso nos da un total de 64 personas. Y bueno, nos vamos en 3, 2, 1 para ver quiénes son las personas. Bueno, el ganador es Juan Posada, es el primer ganador. Por favor, me ayudan el resto del área de mercadeo verificando si se encuentra conectado Juan Posada o Juan Posada nos puede saludar por el chat. Bueno, parece que Juan Posada no está, entonces vamos nuevamente a hacer el sorteo. Jessica Alejandra Peñaranda, ¿se encuentra conectada Jessica? ¿Sí se encuentra? Si de pronto Jessica está ahí con otro nombre que nos hable. No, no se encuentra tampoco, bueno. Tenemos Belkis. ¿Belkis sí se encuentra? No, está difícil el sorteo del día de hoy. Porque ahí tenemos 92 conectados. Entonces, Sonia. Tenemos una Sonia Castro, pero no creo que sea la misma Sonia. A menos que sí sea Sonia Castro Hernández. ¿Sonia es Sonia o es otra persona? Adriana Barajas, presente, dice. Bueno, vamos a ver ahorita quién sale porque está como complicado. Blanca. Tampoco. No puede ser. Pero yo creo que es que no están escuchando. Bueno, miremos a ver si este ya fue. Sonia Castro, sí, en algún momento tenía que salir ella, ahorita sí salió Sonia Castro, que ella sí está. Sí está, bueno, Sonia. Entonces, anotaremos pues tus datos para enviarte el kit. Ah, dice que no es la misma. Bueno, vamos a revisar nuevamente. Yo sí estoy, Adriana, a ver. Esperemos un segundo. Miramos a ver si es que está generando algún problema la plataforma. Y bueno, aprovechamos nuevamente para invitarlos a nuestra página web, a que conozcan todos los insumos que tenemos de limpieza y desinfección. Y vamos a correr el sorteo nuevamente. A ver si fue algún problema de plataforma que puede pasar. Bueno, ahorita sí arrancamos de nuevo. Como son 2 kits, pues vamos a hacer que salgan de una vez los 2 nombres. Y arrancamos. Ahora sí esperemos que salgan las personas que están conectadas. Bueno, está Elizabeth Gómez, Revelo y Sandra Patricia. Elizabeth Gómez está, por fin tenemos a uno. Y Sandra también está, listo, ahorita sí ya está. Definitivamente era un problema de la plataforma que nos estaba soltando nombres de personas que no estaban. Bueno, ahorita sí agradezco a todos su participación. Muchas gracias por hacer parte de nuestra escuela de expertos, de ser parte de nuestros webinars. Muchísimas gracias por participar. Recuerden que les estaremos enviando toda la información en sus correos, en las personas que dejaron los correos registrados. Cualquier duda que tengan sobre sus sistemas, sobre sus protocolos, pueden comunicarse con nosotros. Recuerden que Claxin no solamente ofrece insumos, sino también asesoría personalizada para todo el sector. Muchísimas gracias. Gracias.